Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y junto a Jorge Chío hacemos esto que hemos llamado Aquí y Ahora. Aquí y Ahora, sí señor. ¿Cómo anda? Bien, todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Iniciando una semana, ¿no? Pero con mucho que dejó la semana anterior. Bueno, bastante dejó y a mí me dejó muchos interrogantes. Director, cuando quiere véngase conmigo un minuto. El jueves y viernes pasado, a eso se refería también Jorge, me llevaron a la oscuridad de los años 70. Volví a pensar, despierto, que tenía que llegar rápido a la redacción a ponerme a escribir la crónica de un nuevo atentado y reescribir la nota sobre la guerrilla y los militares, sus secuestros y torturas. Pero no. Me encontraba en el año 2024. Nuevamente, manos extrañas o muy conocidas quieren poner el terror en primera plana. ¿Miedo? Sí, miedo. Para muchos miedos conocidos y para otros la novedad. Esta novedad para las nuevas generaciones. Yo estimo que volveremos a ver brigadas de explosivos yendo presurosos con sus móviles, sirenas sonando a pleno, recorriendo distintos rincones de la ciudad y de otros lugares en búsqueda de la nada. Patrullas mirando con cara adusta a cualquier sospechoso que lleva un paquete. Los delivery, cuidado. Pero qué raro es todo esto, ¿o no? Hay que ganar los espacios de comunicación en general para tapar ¿qué? El atropello salvaje a los jubilados, la incógnita de la falta de divisas para pagar los vencimientos de la deuda externa, la presión política para que los 100.000 millones de dólares le lleguen a la CIDE. El otro tema oscuro, el jueves y viernes pasado, llegó de la mano de Firmenich, pseudo guerrillero, cobarde, que dejó que asesinaran y secuestraran a jóvenes militantes que creían en una verdadera revolución contra el sistema golpista militar. La contraparte fue protagonizada por la vicepresidenta, la señora Villarroel, defendiendo lo indefendible, su amor eterno a los que nos hundieron en la oscuridad de 1976. Me pregunto, ¿realmente quieren volver a meternos en el túnel del tiempo para tapar toda falencia de un gobierno que no sabe gobernar y solo piensa cómo beneficiar a los que más tienen y hundir definitivamente a la clase media y la clase baja? Esto es lo que me pregunto, pero como siempre digo, y como me recuerda Palito Ortega, tengo fe. Es así, Alberto, pero digo, de acuerdo a esto, a este editorial tuyo, también quiero comentarte, siempre vemos la película del otro lado. Por ejemplo, lo que pasó en las oficinas de la sociedad rural. Muchos están diciendo que fueron los veganos. O sea, qué ganas de ver otra película que nada que ver. O sea, esto tiene otro mensaje, no es el sector vegano que puso ahí esta sobrebomba, qué sé yo qué, porque no quieren que maten más vacas para comer. No, es una cosa tremenda. O sea, cómo se distorsiona o cómo quieren ver otra realidad que nada que ver con lo que tiene que ser, ¿no? Realmente. En distintos gobiernos, a partir de la democracia, se ha utilizado este sistema del miedo para tapar precisamente las primeras planas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos está pasando en realidad? ¿Qué pasa alrededor nuestro? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con las universidades y su falta de financiamiento? ¿Qué pasa? Yo vuelvo a insistir sobre algo que le está pasando no solamente al mundo político, al mundo en general, a la ciudadanía en general. Esta incógnita de no saber para dónde arrancar. ¿Cómo pago
el gas a fin de mes? ¿Cómo llego con la cuota? ¿Me darán crédito para comprar una vivienda? ¿Habrá crédito? ¿Cómo alquilo? ¿Cómo dejo de alquilar? Es decir, toda esta incógnita que no se hace 7 meses, 8 meses que no se puede resolver. Ujú. Y esto también pasa en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, por supuesto. Pasa también porque está hiperdividida y políticamente hiperenfrentada. O sea, la política con la misma política. O sea, todos los sectores, estoy hablando de todos los sectores. La política está enfrentada con la política. Entonces, como lo hablamos en distintas oportunidades, Alberto, hay una fragmentación significativa y crisis de liderazgo. O sea, este es el tema, ¿no? O sea, que a nivel nacional se ve... Crisis de liderazgo no solamente en el gobierno. No, por supuesto, sí, en general. La Unión Cívica Radical, el Sí, peronismo, pseudo-peronismo, no sé cómo llamarlo, kirchnerismo, Sí. no sé, el peronismo, el socialismo mismo, una oportunidad que tiene la izquierda nacional de lograr dar un paso hacia adelante, se quedan muditos, de vez en cuando salta alguna diputada para decirle al presidente de la Cámara, mirá lo que está pasando afuera, detener absolutamente todo. Es decir, esta incoherencia que no la tenían ni Jarolaski ni ningún peronista en la Cámara de Diputados, sino que había un debate, realmente un debate como debía ser. Pero vos fíjate, Alberto, disculpa, te corto un minutito. Lo que antes, un error o algo mal hecho te hundía para toda la vida, antes, hoy te proyecta. O sea, es un problema de fondo muy grande el que hay. O sea, lo que antes te hundía, una acción de gobierno, algo que trascendía y te hundía, hoy te proyecta. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo cambió tanto el paradigma? ¿Cómo cambió tanto? Vamos a hacer una pausa. Dale. Vamos a meter nuestro tiempo, nuestros relojes, y nos metemos en algo que nos importa muchísimo, los derechos humanos, entre otros temas. Vamos al reloj. Doctor Jorge Alperín, ¿cómo le va? Jorge es el periodista, justo estábamos hablando, yo soy Leandro, Jorge es el periodista. Estamos hablando, claro, Estábamos hablando de Jorge Alperín, el periodista, y ahí me mezcló mi amigo, acá me mezcla absolutamente Exacto. todo. Perdón, Doc, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Viste, Bien. nos confundimos, Leandro, Jorge. Exactamente. Bueno, pero sos Leandro. Sí, soy Leandro, juro que soy Leandro. Queda esto aclarado y nos metemos en la parte seria del tema. ¿Cuánto hace que dejó la banca? Diciembre de 2021. Ahí finalicé mi mandato como legislador de la ciudad de Buenos Aires. O sea, ya llevamos tres años. ¿Qué variante ve en esos 3 años, no en la política de la ciudad, sino en la política en general? Bueno, creo que fundamentalmente ha cambiado el escenario en estos 3 años, ¿no? De la pandemia en adelante, nuestra clase dirigente se rompió y se está volviendo a armar, para bien, para mal. Si algo está claro es que el escenario que teníamos previamente a la pandemia no es el que tenemos hoy, ni en la configuración de los espacios políticos que pueden ser alternancia, ni en la percepción de la gente de quienes representan sus ideas. Ese cambio se sigue viendo y se sigue produciendo. Creo que estamos en un momento de transición en la configuración de los espacios políticos y de cómo representamos a la sociedad también. Ahora, esto la sociedad no lo ve a fondo, se ve solamente en los partidos políticos, es decir, la sociedad tiene una necesidad, o tuvo una necesidad hasta diciembre del año pasado, donde dijo, vamos a cambiar no sé qué, pero vamos a cambiar. Harto de lo que estaba pasando, hay un cambio, ese cambio nos vuelve nuevamente al estadio de diciembre del año pasado. Esta población está pidiendo también otro cambio, es decir, cuando se está apretando el zapato de manera tal que duele no solamente el pie, sino la cabeza,
llega un momento que dice, bueno, basta de todo. ¿Qué hace el mundo político en esas circunstancias? Bueno, creo que primero hay que asumir que la sociedad pedía un cambio, ¿no? Sí. Y que ese cambio es un cambio que reclamábamos muchos y muchas. Está claro que la manera en la cual se venían resolviendo o pretendiendo resolver los principales problemas que este país tiene no era eficaz para hacerlo y que la sociedad sabe, se dio cuenta, nos dimos cuenta que no estaba funcionando bien. Los últimos 20 años fueron 20 años de promesas, mayoritariamente incumplidas, y al mismo tiempo vimos como mientras no cumplían nuestras promesas, a los que nos prometían les iba bastante bien. Entonces, no solo hay promesas incumplidas, sino que también hay mucha hipocresía, en un contexto en el cual se produjo una angustia sin precedentes, por lo menos en los tiempos que yo conozco, que fue la que se produjo en la pandemia. No solo que había hipocresía en relación a lo que nos declaraban que iban a hacer, esto de la justicia social, del pueblo, de los trabajadores, de las diversidades que no nos mejoraron nada. Todos creíamos que podía ser posible, como Por siempre supuesto. pasó Claro en que distintos sí. mandatos Claro que presidenciales. sí. Pero la pandemia produjo otro escenario, todavía mayor, ¿no? Se profundizó esa diferencia entre lo que dicen y lo que hacen, porque lo vimos, porque estábamos en casa, entonces estábamos 24 horas por día atentos a lo que pasaba. Bueno, uno puede mentirle a muchos poco tiempo y a pocos mucho tiempo, pero no puede mentirle a todos todo el tiempo. Y lo que pasó es eso. Bueno, entonces esto crujió. Crujió y se rompió y ahora hay que volverlo a armar. ¿De qué manera se reorganiza el sistema político argentino? Es una definición conjunta de quienes pretenden representar a la sociedad y de la sociedad también. En eso estamos. Creo que hay que reconfigurarse, que los espacios políticos tienen que reconfigurar, que la manera en la cual se vincula y se elige entre la sociedad y representantes quienes van a cumplir esos roles también tiene que reconfigurarse, y sobre todo el valor de las ideas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos representar? ¿Qué modelo de sociedad, de país, de Estado queremos tener? Creo que lo que está en definición en estos momentos, y lo que falta es coraje para organizar la otra propuesta, la de un sector que hoy es mayoritario. Sabemos que la mayoría son circunstanciales, pero hoy lo es, claramente lo es, encabezado por el presidente Milei, está clara, ¿no? Mayoritariamente por números. Sí, bueno. Pero los números se están cayendo. Bueno, pero la democracia es así. No, el que gana es el que gobierna hasta que no gane más, ¿no? Entonces hay que reconocer que ganó, aunque por supuesto. Y además, ¿sabes por que supuesto. Yo en las encuestas no quiero nada, nada. No, me dan, las encuestas me dan tirrias, sobre todo esas que dicen quién está mejor. Sí. Yo, que pertenezco al radicalismo y al espacio de Martín Lustó, las encuestas nos dieron siempre 5 o 6 puntos menos de lo que efectivamente sacamos. Entonces yo creo en el resultado electoral. Y hoy el que más voluntad, el que más apoyo tiene es el presidente Milei. Asumo eso. A mi partido no lo eligieron para gobernar, perdimos las elecciones, también asumo eso. Y creo que tenemos la obligación de reconstruir una propuesta política que sea alternancia a esta que representa el presidente Milei, que busca un Estado cruel, que deje atrás a los que menos tienen, que favorezca a los que más tienen, ¿no? Que profundice la cultura del sálvese quien pueda. Son tiempos donde el yo se impuso al tú y al nosotros, ¿no? Es terrible. Bueno, pero hay que construir, hay que animarse a decir que esto está mal o que con esto uno no coincide. Hay que animarse a proponer un Estado solidario que no deje atrás a nadie. Todos tenemos que llegar a la meta. No se llega matando a los que están en el camino, o por lo menos no es el modelo de sociedad por el que yo brego, y creo que la disputa que en este momento la política tiene es animarse a decir lo que uno piensa. Me parece que hay muchos que se callan porque tienen miedo. Bueno, pasa lo mismo con los medios de comunicación. Sí. Este es un medio donde acá viene el que quiera venir, porque muchos no quieren venir porque saben que se van a encontrar no con una oposición, sino con alguien Jorge o yo, preguntamos y la respuesta tiene que ser de ustedes. Sí, y lo que pasa es que también hay que tener la tranquilidad interior de saber que uno hace lo que dice y dice lo que hace. La coherencia, si bien no es un valor que la sociedad exija, ¿no? Porque se premia muchas veces al incoherente, para quienes elegimos esto,
no podemos perseguir el sol todo el tiempo, no hay chance de alcanzar el sol. Entonces tenemos que elegir dónde vamos a estar, tenemos que elegir qué proponerle a la sociedad y permanecer en ese lugar si creemos que es el lugar correcto, ¿no? Hoy hay muchos que van acompañando lo que creen que es el clamor de la mayoría para poder gozar del calor de esa mayoría circunstancial. Me parece que es un desatino profundo, lo veo inclusive en muchos radicales, por cierto, sí, ¿no? sí. También le pasa eso al peronismo. Hoy, bueno, yo me inscribo dentro de la corriente de los que piensan que tenemos la capacidad de convencer y que tenemos la obligación de intentarlo sin cesar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otra mirada de cuál es el modelo de sociedad que pretendemos y vamos a seguir intentando construirla sin perjuicio que haya una mayoría más o menos intensa o que algunos tengan más o menos miedo de las consecuencias por decir su verdad. Seguro. Leandro, ahí justamente te referías a esto, ¿no? La falta de relación entre lo que se dice, se hace y se piensa, que eso es la coherencia. Esa relación entre lo que se dice, se hace y se piensa. Pero quería ir a otro tema. Vos fuiste legislador y desde la política, no quiero generalizar, pero yo siempre digo que hay una crisis de tiempo. O sea, está los que necesitan tiempo o los que tienen otros tiempos y la sociedad que no tiene más tiempo. Este es el tema, ¿no? O sea, por eso digo, hay una crisis de tiempo. Y vemos lo que está pasando en la Cámara de Diputados, que es puro conventillo. Sí. O sea, no le interesa a los que no tienen más tiempo. ¿Cómo le cuesta tanto a la política darse cuenta de esto? Y hacer conventillo interno, que lo vimos durante la semana pasada, digo, conventillo interno que no le interesa a los que no tienen más tiempo. Sí, también habla de la calidad de nuestros representantes, a la vez. Porque la política no está impedida de forjar acuerdos que beneficien a la sociedad. Es más, tenemos todas las posibilidades de poder hacerlo. Usted lo dijo con toda claridad, yo fui legislador y fui legislador por una minoría. Integré un bloque de 6 primero y 8 más tarde. Sin perjuicio de eso, por ejemplo, en mi caso propuse la ley de juicios por jurados, que es una ley que toca un tema crucial, que es que la sociedad participe en la decisión de los procesos criminales, que resuelva el pueblo y no los jueces si alguien es culpable o no, un derecho que la Constitución le da a la sociedad y que los abogados nos lo arrogamos para nosotros, vaya a saber por qué. Bueno, para lograr esa transformación uno necesita hacer un acuerdo, y un acuerdo se hace entre diferentes. Y en la ciudad de Buenos Aires pudimos hacer esos acuerdos. Pudimos sentarnos legisladores del peronismo, del PRO, de la coalición, de la coalición cívica, Confianza Pública, el socialismo, el radicalismo, y hacer un acuerdo y tener juicios por jurados en la ciudad como lo tenemos hoy. Entonces, para mí lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en la de Senadores no es solamente los bloques ideológicos que están hoy en nuestra sociedad, sino que hay dirigentes de muy baja calidad, con muy poco conocimiento sobre los temas que trabajan, y por eso es que sobresalen tanto personas como Carla Carrizo, ¿no? Que estudian, que proponen, que tienen voluntad por acordar, y también sobresalen mucho el otro extremo, las Lilas del Lemoyne, aquellos que solo tiran consignas, que no saben sobre qué legislan, que tienen poca profundidad en pero los tienen temas, asesores. y representan a una parte de la sociedad, eso hay que asumirlo también. Hoy hay una parte de la sociedad que solo quiere gritar su verdad. No le importa que lo escuchen ni siquiera, ni convencer a nadie, solo quieren gritar lo que opinan. Tienen Bueno, derecho a hacerlo. eso se transforma y pasa con la sociedad misma. Claro. A nadie le importa de repente, o a nadie le importa, a pocos les importa y a muchos no les importa si alguien va cruzando y tiene la luz verde para cruzar y siguen adelante. Lo que hablábamos antes, ¿no? Esta sociedad que hace primar el sálvese quien pueda está dejando a muchos atrás. Nosotros creemos que Argentina no se salva salvándose cada quien solo. Argentina se salva intentando salvar a todos los que podamos salvar. Esto no es una guerra en donde la obligación es matar al adversario. Esto es un país, la obligación que tiene una nación es salvar a todos los que pueda. Lo decíamos en la pandemia, ¿no? Cuando nos decían que algunos van a quedar en el camino. Bueno, no, había que intentar salvar a todos los que se pueda. Lo decimos ahora también. Las cuentas no pueden cerrar a costa de la calidad de vida de los jubilados, de las universidades, de la seguridad en algunos casos. Argentina tiene que salvarse con todos en el barco.
Leandro, hay elecciones ahora en la provincia, ustedes también están como sector político en la provincia de Buenos Aires, y hay un nuevo sector que es Futuro Radical. Así se llama, ¿no? Futuro Radical, que está Pablo Dominicini y Nazarena Mesías. Exacto. ¿Cómo se están preparando para esta interna radical del 6 de octubre? Bueno, es más que una interna, ¿no? Nosotros lo venimos hablando en este contexto con ustedes ahora, pero para nosotros hay un radicalismo que en ocasiones hay radicales que están cómodos, no diciendo cuál es la verdad de la Unión Cívica Radical y pretendiendo congraciarse con la mayoría circunstancial. Haya sido el PRO hace un tiempo o sea Milei ahora. Bueno, el radicalismo tiene el rol de desafiar esa comodidad. No vinimos a la política para beneficiarnos del poder o de la cercanía con el poder. Vinimos a la política para decir nuestra verdad. Y nuestra verdad tiene poco que ver con lo que propone el presidente Milei. Sin embargo, hay sectores en la Unión Cívica Radical que prefieren acompañar a esa mayoría circunstancial solo porque lo que tiene enfrente es el kirchnerismo. Bueno, nosotros consideramos que el radicalismo tiene que proponer su alternativa, sin perjuicio de quién gobierne y quién sea su principal oposición. Nosotros tenemos nuestras ideas, nuestros diagnósticos, nuestros equipos y nuestras propuestas. La lista que encabeza Pablo en la provincia representa mucho más que las personas que están en esa lista. Representa la valentía de Martín Lustó en el Senado de decir su verdad, cueste lo que cueste y duela lo que duela, la valentía de Facundo Manes en diputado, plantándose y votando lo que corresponde y no lo que se le pide que vote cuando no cree. Bueno, hay otro radicalismo también, ¿no? Hay un radicalismo que es coherente o que pretende ser coherente y creo que es momento de hacer crujir también a la Unión Cívica Radical, ¿no? Somos un partido acostumbrado a los debates internos, pero estos no son debates menores en donde podemos tener un acuerdo sencillo. Seguramente algunos van a tener que dejar de estar en la Unión Cívica Radical. No hay espacio para un radicalismo que acuerde con Milei y que al mismo tiempo proponga una sociedad con justicia social. No hay margen para convivir en un mismo partido entre libertarios y liberales igualitarios. No hay margen para que el radicalismo sea territorio de la disputa entre quienes quieren destruir el Estado y quienes creemos que el Estado tiene un rol fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades. No podemos estar en el mismo partido político, eso hay que definirlo, y lo definen los afiliados de la Unión Cívica Radical. Así que en provincia de Buenos Aires se da una disputa mucho más profunda que la de los nombres que encabezan las listas. Es decir, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a meter lo que tenemos que meter, que es la publicidad, si no, me parece bien, no seguimos adelante. Y cuando volvamos, nos vamos a meter, valga la redundancia, derechos humanos y las cárceles argentinas. Bueno, lo ¿sí? que ustedes quieran. Vamos a vender y volvemos. Si venden droga en tu barrio o en un lugar que conozcas en Ezeiza, podés hacer la denuncia anónima llamando al 4-232-5000, Centro de Atención de Lucha contra el Narcomenudeo. Seguimos trabajando por la seguridad de nuestros vecinos. Ezeiza Seguro. Estamos recorriendo una obra muy importante para la localidad de Bursaco. Este es el nuevo edificio que estamos construyendo para trasladar el Centro de Atención Primaria de la Salud Floreal Ferrara, de aquí de Bursaco. Es un edificio moderno, un edificio que va a tener 8 dependencias, donde vamos a tener, por supuesto, vacunatorio,
un consultorio odontológico, ginecológico, toda la atención necesaria para la atención primaria de la salud. Aquí, desde el municipio, hemos comprado este terreno y con un aporte muy importante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Obras Públicas, que agradecemos al ministro Gatopodis y al gobernador Axel Kicillof, estamos construyendo este edificio que seguramente lo vamos a poder terminar de aquí a fin de año. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y volvemos a un tema que nos ocupa, nos preocupa, que son los derechos humanos, por un lado. Derechos humanos que no sé si son tan respetados en estos momentos, donde un grupo de jubilados que busca volver a vivir un poquito mejor y son apaleados, gases que pueden matarlos. ¿Qué pasa con esos derechos no solamente de los jubilados, sino de mucha gente aquí en la República Argentina? Bueno, claramente vivimos un momento en el cual los derechos humanos se tironean como Tupac Amaru, ¿no? Y cada uno elige qué derecho humano protege y cómo lo protege, cuando en realidad los derechos humanos son un conjunto de derechos que interactúan entre sí y que son inescindibles, y que se decide cuál de los derechos prima según el conflicto en cada caso que pueda suscitarse entre derechos. Sin embargo, tenemos y tuvimos gobiernos que hacen prevalecer algunos derechos humanos por sobre otros, ¿no? En este caso, como si el derecho a la propiedad o el derecho al libre tránsito fuese derechos absolutos; en otros casos, como si el derecho a la justicia o el derecho a la protesta fuese un derecho absoluto también. Los derechos no son absolutos, nunca son absolutos. Pero sí tienen prioridades y sí hay derechos más importantes que otros. Los derechos humanos constituyen un conjunto de derechos fundamentales que hacen a la esencia de la persona, que para ser una persona verdaderamente libre tenemos que poder acceder de manera plena a esos derechos, y el único límite que tenemos a la hora de ejercerlos es no entorpecer derechos de terceros. Pero claro, muchas veces sí, el ejercicio de nuestros derechos entorpece el de otro y se produce una intersección que puede llevar a tener conflictos entre ellos mismos que no se puede resolver a priori. No se puede establecer a priori que un derecho humano es más importante que otro. Sin embargo, lamentablemente en nuestro país los gobiernos, en vez de elevar la accesibilidad en materia de derechos fundamentales en general, sostienen la preeminencia de algunos por sobre otros, y eso genera un desbarajuste permanente, un tironeo muy fuerte en ámbitos que no se pueden limitar. El derecho a la protesta no se puede limitar de manera previa. Bueno, ahí voy. La ministra de Seguridad y el Gobierno Nacional ha implementado que no se puede manifestar en la calle, que hay que manifestar en la vereda, y los que tenemos algunos años siempre cuando reclamamos por nuestros derechos, siempre hemos manifestado en la calle. Sí. Es el único lugar. Sí, le voy a decir varias cosas al respecto. En primer lugar, creo que es un error decir que uno no puede manifestar en la calle, ¿no? Sobre todo, no solamente porque está mal y porque el mensaje es equivocado, porque el derecho a manifestarse es intrínseco a la libertad. ¿Cómo puede haber una sociedad de hombres y mujeres libres si no podemos decir lo que pensamos cuando lo pensamos? Si no podemos peticionarle a las autoridades por lo que consideramos justo, no somos libres, ¿no? Pero estamos en un gobierno libertario. Sí, claro, por eso digo, me parece un contrasentido. También es cierto que uno no puede, en el marco del ejercicio del derecho a la protesta, imponerle al otro cualquier cosa. Entonces hay un acierto en el gobierno en el sentido de recuperar el equilibrio.
De decir, bueno, vos podés ejercer el derecho a la protesta, pero no podés hacer lo que quieras con los derechos de los demás. Pero puedo manifestar en la calle. Exactamente. El decreto del Poder Ejecutivo no es válido para la ciudad de Buenos Aires, es válido para el territorio federal. Sin embargo, lo aplica como quieren y nadie lo discute, entre ellos lo que reclaman. Porque si usted ve a las organizaciones que hasta hace poco se juntaban 10, 15 en la 9 de julio y nos cortaban todo el día, hoy ya no vienen. No es que por el protocolo no hay piquetes. No hay piquetes porque no vienen más. Entonces, bueno, y no es que hoy no hay hambre. Entonces también hay que preguntarle a los que luchaban hace unos meses en las calles por qué hoy no están en las calles haciendo eso mismo. Y sin perjuicio de eso, yo sí considero valioso que... Leandro, disculpa, yo creo que eso también pasa por la falta, perdieron representatividad y perdieron respeto. Bueno, no vamos a mencionar mismo, a ninguno, por ¿no? eso Pero mismo, creo que también pasa por ahí no la le cosa, echo, ¿no? No quiero creer que la gente no se manifiesta porque existe un protocolo. No, Sí, pero... más bien que no, eso comparto, pero que también los que representaban a la gente realmente careciente... Muchos mentían. Perdieron representatividad. Claro que sí, ¿no? perdieron la intermediación con el Estado. Entonces lógico. eso genera que mucha gente que manifestaba, no porque quería, sino porque no le quedaba otro y no lo haga. Ahora, también el protocolo ese, ¿sabe qué? Usted, cuando la gente se manifiesta en serio, cuando salimos a las Ahí calles, estamos. como fue cuando fue lo de las universidades, no hay protocolo que valga. Se lo dijimos a la ministra Burrich cuando nos dijo que íbamos a tener que marchar por las veredas. Mire, ponga a los policías en las veredas, porque en las calles vamos a estar los estudiantes, los docentes y los no docentes. Y así fue. El derecho a la protesta, cuando la sociedad protesta, no se limita en democracia. En democracia, por Pero supuesto, ¿no? cuidado con el grito silencioso de la tribuna, ¿no? Uno empieza, está toda la tribuna tranquila, uno grita y se vienen todos encima. Claro, Y esto es lo que puede llegar a pasar, porque esas manifestaciones, bueno, no, pero cuidado que de abajo hacia arriba Sí. la cosa explota, ¿eh? Y también yo coincido con lo que planteaba usted al principio. Uno no puede utilizar un protocolo que es un decreto reglamentario, o sea, de menor jerarquía legal, para impedirle a los jubilados manifestarse en el Congreso. ¿Cómo puede ser una barbaridad así? Para empujarlos, para gasearlos, para pegarles. No hay chance, o sea, eso sí es cruel. No es que, inclusive aunque corten la calle, uno tiene que elegir cuál es el mal menor. Y si hay 20 jubilados cortando la calle y la opción es pegarle a los jubilados para que desalojen la calle o dejarlos manifestarse un rato más, bueno, hay que dejarlos manifestarse un rato más porque, o sea, no es lo mismo una persona de esa edad, de esas características, que un joven que por ahí está manifestando, que puede recibir un empujón y no es igual. Uno tiene que tener otro cuidado, otro respeto también, ¿no? Porque si esos jubilados... Se lo decimos a la policía de la ciudad, por favor. Sí, se lo decimos a la policía de la ciudad, pero sobre todo se lo decimos a las autoridades federales, que son las que impiden las manifestaciones en el Congreso sin tener jurisdicción para hacerlo, ¿no? Porque las fuerzas federales no son una fuerza de intervención en la ciudad de Buenos Aires. Tienen que custodiar los edificios federales cuando están en riesgo. Y si hay 50, 100 o 300 personas manifestándose en Plaza Congreso, no hay riesgo para las autoridades federales. Para que intervengan las fuerzas federales tienen que demostrar que hay un riesgo lo suficientemente relevante como para que intervengan en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, no intervienen en piquetes en el interior. No. Y no es que no hay marchas en el interior, ¿eh? Hay, y Yo muchas. viajo por todo el país y no veo a la Policía Federal, no veo a la Gendarmería, no veo a la Prefectura diciendo que la calle no se corta. En el único lugar donde las fuerzas federales impiden los cortes de calles, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, porque es una cosa simbólica, no tiene que ver con el derecho a manifestarse o el derecho al libre tránsito. No les importa asegurar el derecho al libre tránsito, lo que les importa es ganar simbólicamente el control de la calle, y obvio que quien tiene armas va a ganar el control de la calle. No hay vuelta con eso. No hay vuelta. ¿Nos metemos en las cárceles argentinas? Sí, a mí me gusta salir cuando entro, pero si usted quiere meterse, Ya me metí, son un lugar, le digo la verdad, muy oscuro, ¿no? ya me metí. Y eso no cambia, no, a ver, del 75 en adelante puedo decir que no ha variado mucho. Ediliciamente ha cambiado. Sí. La cárcel de Villa Devoto sigue estando donde está, con sus oscuras celdas y Sobre todo seguimos haciendo lo mismo en las cárceles, ¿no? Seguimos tratando a las personas que van a prisión de la misma manera, con un esquema pensado
para una sociedad que surgió después de la Revolución Industrial, que lo que consideraba era que el delincuente era un desviado, que no había entendido cuál era el camino correcto y que le faltaban herramientas, y por eso se proponía la resocialización para sumarse a un mundo que ahora manufacturaba productos primarios, ¿no? Entonces teníamos que prepararlos para las fábricas de las grandes ciudades, y para eso un tiempo sin tiempo, ¿no? Un tiempo en donde el tiempo no tenga valor económico, que es lo que hace la prisión, era suficiente para comprender, para resocializar y para devolver, insertándolo de manera pacífica. Bueno, el delito cambió, el que delinque cambió, la sociedad cambió, y hoy en muchos casos sigue siendo de esa manera. En otros casos el delito es una opción. Hoy han irrumpido también de manera transversal los consumos problemáticos a la hora de provocar acciones delictivas o de colaborar para que se provoquen acciones delictivas. Nombre y apellido, la droga. Droga, claro, droga, alcohol, ¿no? Es impresionante. Y por otra parte uno no devuelve a la misma sociedad. Hoy hay opciones, preparar a alguien en una panadería del siglo XIX para que sea panadero en el siglo... Bueno, no va a suceder, ¿no? Entonces nosotros tenemos que repensar de qué manera intervenimos en la prisión, porque esta cárcel produce daño. Si bien sanciona, en algunos casos, en los menos, porque la mayoría de los que cometen un delito en este país no van presos nunca, pero es verdad que muchos de los que están en las cárceles, la mayoría sí cometieron un delito, entonces para sancionar sirve. Para todo lo otro que la cárcel está prevista, no solo que no sirve, sino que perjudica los problemas que dice venir a resolver. Entonces, y además, que creo que tiene que ver con la mirada que le daba a usted al incluirla en el marco de lo que es derechos humanos, el Estado se vuelve delincuente en esos contextos, porque en las cárceles argentinas el Estado produce o autoriza que se produzcan delitos sobre personas que otrora pueden o no haber delinquido, pero eso no le da derecho al Estado a convertirse en delincuente. Hay un submundo dentro de las cárceles argentinas, que los conocemos a través de una película, a través de un relato de un libro, a través del relato de alguien que pudo salir de ese lugar, era inocente. La justicia juega también de una manera muy particular, que es la preventiva 2 años, 3 años. Y por ahí el tipo salió porque no tenía nada que ver, pero se comió 3 años dentro de una locura. Las cárceles en la República Argentina, vistas de adentro, muchos se hacen la película de lo que sucede, las violaciones, que uno te mata si vos te diste vuelta mal. Y la realidad pasa por lo que sucede con el Servicio Penitenciario General y de Justicia, donde entran camiones de carne, como para abastecer a la cocina, camiones de carne, de verdura, de todos elementos para alimentarse, entran con 100 kilos y salen con 99. Esto sigue pasando. Bueno, pero no es que pasa solo en las cárceles, ¿no? La corrupción en el Estado es estructural, entonces... Y de años. Claro. De muchos años, no estamos hablando de... Y bueno, pero la cuestión es de qué manera cambiamos el sistema para que el preso no tenga que comer lo que llaman ellos la tumba. Bueno, pero mire, por ejemplo... La tumba no la comen, es decir, ¿qué es la tumba? Un recipiente grande así, con cosas adentro, que está prohibido comerse eso. Sí, sigue siendo un negocio importante el de la comida o el de la seguridad, pero también hay avances, hay algunas cárceles donde ya no es así la comida, ¿no? En donde vienen bandejas individuales. En Villa Devoto sigue siendo así. En Devoto sigue siendo así. En los complejos no. En las cárceles más nuevas no, porque tienen otra infraestructura, y la verdad es que funciona bastante bien en muchísimos lugares el tema de la alimentación. Hay corrupción también, pero hay mejor alimentación en muchos lugares. Y en Devoto no funciona así. Yo creo que ese debiera ser el sistema en todos lados, ¿no? Pero en Devoto hay muchas personas privadas de libertad que no quieren que funcione de otra manera, porque Devoto, por la ubicación, tienen muchos familiares, entonces les llevan cosas. El problema es en los edificios así, que están alejados. La ¿no? bolsa continúa en todas las cárceles. La bolsa es llevarle el alimento al detenido para que no coma de lo que... Exactamente. Es decir, pero tiene usted razón, ¿no?
la corrupción es parte del sistema y cómo tratamos a los penitenciarios favorece las oportunidades para la corrupción. Entonces, algo que el progresismo, los sectores del que provengo yo, no han debatido históricamente es cuál es el rol de las fuerzas de seguridad en democracia. Porque bueno, ahí voy, Leandro, disculpas. Por favor. Estamos hablando ahora, lo que se está detallando es todo el problema. ¿Cuál es la solución? Me enseñaron a mí en la vida que hay problema, solución. El escenario lo conocemos. Digo, ¿cuál es la solución? Bueno, mire, casualmente nosotros hemos presentado hace una semana atrás un proyecto de sistema penitenciario para la ciudad de Buenos Aires, que no lo tienen, no tiene ninguno, ni bueno ni malo, y tiene que tener uno. Tiene 2.000 presos en sus comisarías, diferente, mejor de lo que hoy existe. Yo sí creo que tenemos la posibilidad de construir un sistema penitenciario en democracia que mejore el resultado que nos devuelve la prisión. ¿Será posible? Disculpa, sí. Alberto, que mantenga los premios y castigos, quiero entender. Sí, claro, ¿no? por supuesto, que el porque que tiene eso que ir preso también es base, tiene que, ¿no? Estamos hablando de cárceles, ¿no? Sí, sí. Y estamos hablando de personas que cometen delitos y estamos hablando de personas que tienen que perder la libertad a consecuencia del delito que cometieron. Lo que también estamos hablando es de que hoy la prisión nos devuelve personas peores que lo que las encuentra, que los trabajadores no tienen oportunidades, que en las cárceles se cometen delitos y que después la consecuencia es la reincidencia penal. Entonces nosotros precisamos un sistema penitenciario que por un lado permita que las personas que tienen una sentencia privativa de la libertad la cumplan, que por otro lado reduzca las posibilidades de reincidir que esas personas tienen. Hoy en las cárceles se favorecen, nosotros creemos que se tienen que reducir esas oportunidades y al mismo tiempo que mejore el sistema de seguridad pública en general. ¿Y el garantismo en qué plano entra? Según el proyecto de ustedes, digo. Es que no hay... El garantismo o el antigarantismo es un debate que la ley no tiene. Porque las garantías penales son para los que están presos y para los que no, pero y son para un proceso. También es importante, ¿no? Muchos lo llevan a la práctica. Está lo que es lo teórico y lo práctico. Está bien, en lo teórico no existe y lo comparto, pero existe en la práctica. Mire, yo veo, en los últimos 10 años, 12, se han duplicado la cantidad de personas en prisión. No parece ser una justicia muy garantista. Y eso que en algunos casos, inclusive cuando los delitos han bajado, porque hubo épocas en donde, por ejemplo, homicidios los primeros 2 años del presidente Macri bajaron. Sin embargo, la tasa de encarcelamiento subió. Este es uno de los pocos países que con un discurso... Durante el kirchnerismo tuvimos un discurso, si usted quiere, simbólicamente garantista. Sin embargo, el encarcelamiento aumentó como nunca. Se duplicó durante el kirchnerismo el encarcelamiento. Entonces, y el resultado sigue siendo peor. De la cárcel siguen saliendo peor. Entonces, yo no me inscribo ni en una doctrina garantista ni antigarantista. Yo digo que el Estado debe cumplir la ley. Con que cumpla la ley es suficiente, ¿no? Entonces, lo que le tenemos que pedir al Estado no es que le dé una ideología de un sector de la población. La única ideología que rige es la de la Constitución Nacional, y esa es la mía, y esa es la que creo que hay que aplicarse en la prisión. Lo que ocurre es que la Constitución Nacional no rige en la prisión. Todo lo que nosotros consideramos... No se lee. Todo lo contrario pasa. Entonces, a mí la verdad es que lo que me preocupa es qué hacemos con la prisión, porque esa gente sale en algún momento. Entonces, algunos pueden considerar que no vale la pena invertir en ellos, porque hicieron daño, y los entiendo, pero la verdad es que esas personas van a salir. Yo voy a las cárceles hace 35 años, doy clases en las cárceles, tengo un curso, soy profesor de Derecho Constitucional en la prisión, y yo veo personas que vuelven a la cárcel porque vuelven a delinquir, pero también veo personas que no vuelven más, y uno ve el camino que hacen unos y otros. La sociedad elige cuándo pone la plata. O ponemos la plata para pagar policías y prisiones, que es una opción, o ponemos la plata para pagar maestros y hospitales, que es otra opción. Una previene delitos y la otra castiga. Nosotros elegimos. En los últimos 2 minutos que nos quedan, por lo menos en este momento, digo, ¿de qué manera la universidad está trabajando, de qué manera puede trabajar para sacar gente más con más posibilidades? La verdad es que el trabajo, por ejemplo, el de la UBA, yo soy UBA, ¿no? Sí. Nosotros venimos teniendo un programa que es UBA en acción, en donde todas las carreras
de la universidad van a los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires a ofrecer asistencia primaria odontológica, médica, jurídica, veterinaria, a nuestra sociedad. Y también tenemos un programa fabuloso en la cárcel, por ejemplo, el programa UBA 22, a través del cual voy a dar clases yo. Formamos estudiantes universitarios, formamos universitarios en prisión. La universidad tiene un compromiso muy fuerte con la sociedad que la financia. Sabemos que muchísimas personas que financian esta universidad no van a llegar nunca, y sus hijos probablemente tampoco, sin perjuicio que esa sea nuestra aspiración. Es por eso que la universidad tiene que devolverle a la sociedad una parte de y van a sacar el presupuesto. Lamentablemente el gobierno tiene una mirada sesgada de la educación pública, no considera que es un derecho, cree que cada quien con un voucher podría ir a cualquier lado, y no que el Estado tiene que garantizar una calidad mínima en materia educativa. La UBA es mucho más que ese mínimo de calidad que tiene que garantizar el Estado. La UBA es sinónimo de prestigio, es sinónimo de ascenso social, es sinónimo de oportunidades, es sinónimo de debate plural, de derechos humanos, contiene todas las miradas, cada uno se forma como quiere y no como alguien dispone que debe. Precisamos más instituciones como la Universidad de Buenos Aires, y precisamos gobiernos que entiendan el valor de la educación pública como herramienta de progreso individual y colectivo. Doctor Leandro Alperín, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer para mí estar con ustedes, gracias. Gracias. Vamos a tomar el tiempo con nuestros relojes y volvemos. Bueno, llegó el momento de hacer un pequeño balance con respecto a lo que decía nuestro invitado, el doctor Alperín, respecto a los derechos humanos, respecto a las cárceles y respecto a la política, ¿no? Porque evidentemente hay un zarandeo en la política, no solamente desde el mundo radical, sino también desde el mundo peronista. Evidentemente la oposición está tratando de rearmarse para el año que viene tener una disputa más o menos o pareja, o de llevar adelante más diputados, más senadores en la Cámara. Las elecciones que vienen son muy importantes, Alberto. Siempre digo lo mismo, ¿no? Y no me voy a cansar de repetirlo, que las elecciones de medio término no solo se elige a quienes nos representan, sino que nos van a sustituir. Entonces es muy importante, porque acá somos presidencialistas, paternalistas, pero en realidad la base está en la elección de medio término. Por eso es tan importante la elección del año que viene, porque nos van a sustituir. Entonces después, si no participamos plenamente, con compromiso, no tenemos mucho derecho a la bronca, ¿no? Digo. Pero bueno, esperemos que se tome conciencia. Bueno, pero el derecho a la bronca, ese derecho a la bronca va a estar más, yo creo que va a estar más marcado en esta circunstancia. Usted dirá, ¿están hablando del año que viene, de las elecciones? Sí, bueno. Hay que recordar que para lo que está pasando, ¿no? Claro, para que todo lo que está sucediendo de alguna manera tenga un balance a su reclamo, ¿no? Tal cual. Dos hechos que ocurrieron o que están ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Uno, el manifiesto de Jorge Ferraresi con respecto a la cámpora, la lucha que hay en la provincia de Buenos Aires, no solamente en Avellaneda, yo creo que en toda la provincia de Buenos Aires. En todo, sí. En el mundo político del peronismo, llámese peronismo. No es la primera acción de Jorge Ferraresi fuera del ámbito de Avellaneda. La primera fue en Lanús, donde ahí tiene una concejal que conformó un bloque unitario, un monobloque, sí, o sea que se separó del intendente. Sí. Un ambiente, como digo yo. Claro, sí. Y bueno, esta fue la segunda acción. Sabemos que Jorge Ferraresi es muy cercano al gobernador, y ahí están los que están cercanos al gobernador y los que están cercanos a la cámpora. Y ahora se organizó un congreso de la militancia en Quilmes, lo cual del PJ y del kirchnerismo de Quilmes
tuvo un repudio instantáneo, ¿no? Sacaron solicitadas anunciando... Un cachetazo a la señora... Pero, ¿cómo? Un cachetazo a la señora... Mayra Mendoza, Mayra Mendoza. que es la intendente de ahí de Quilmes. La voz cantante de Cristina Kirchner. Claro, estuvo en los viajes con ella, todo, ¿no? En los viajes que hizo la A México. expresidente, también estuvo ahí en los viajes. Así que es una mujer muy cercana a Máximo Kirchner también, así que, bueno, es como está la cosa. ¿Cómo ves en la provincia de Buenos Aires, que sos un experto en el ámbito político de la provincia, digo, cómo ves, pues yo lo veo desdibujado, a Kirchner, hijo, y al kirchnerismo en sí? Lo que pasa es que la cámpora va. Tenés razón, Alberto. El tema es que las cosas terminan mal cuando empiezan mal. O sea, antes se decía plantar el árbol derecho para que crezca derecho. Si vos lo plantás torcido, bueno, es lo mismo. O sea, empezó mal Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense, con poca representatividad. La poca representatividad que siempre estuvo porque le convenía y no genuinamente. Entonces, bueno, hoy las cosas se van multiplicando y no tiene representatividad. ¿Cuántas veces se reunió el PJ de la provincia de Buenos Aires? Genuinamente hablando, Sí, no pero... por intereses, sino nunca. Una o dos veces, o sea, en todo el tiempo que va. Pero todo esto también pasa por la falta de representatividad. No, digo mal, disculpas. La caída que va teniendo el gobierno de Kicillof también, que hay que decirlo. O sea, Kicillof tiene una imagen negativa, o sea, bastante significativa en la provincia. Lo está diciendo todo el mundo. Encuestas propias y no propias. Basta con las encuestas. Pero... Como dijo Justin Alperín, basta de encuestas, porque las encuestas te mienten. No. Vas para un lado, pagás esta encuesta y el otro te paga la otra. No, por eso dije que las encuestas que son internas de ellos y las que no son internas dan los mismos números. O sea, para tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Que la balanza... siempre te llegan encuestas de un lado y del otro, y de un lado y del otro es el mismo número. Mira, con esto resurgen otros candidatos que están por arriba de Kicillof hoy. Pues contámelo ahora, porque tenemos 2 minutos más o menos. Bueno, uno es el primero que da es José Luis Esper, el segundo Diego Santilli, y sí, es así, y el tercero Diego Valenzuela. Bueno, acá el gorilismo ha dado su... no por vos, no, digo... Las encuestas gorilistas dan, y claro, si yo tengo la guita, pago absolutamente todo. Esper no puede respirar en la provincia de Buenos Aires. Y Santilli ya dio la muestra que tenía que dar. A ver, el análisis político de la provincia de Buenos Aires, visto de distintos puntos, valga la redundancia, periodísticos, que son análisis, no son encuestas, dan el horror que fue Santilli en la provincia de Buenos Aires y el horror que es Esper a nivel nacional. Con todo respeto. No, más bien, yo digo, la información que me llega no es un invento mío. No, por supuesto. O sea, lo que me llega... Yo te respeto, pero digo, más bien. Dentro del análisis son 2 horrores políticos. Uno se va cayendo de a poco, que es Santilli, y el otro no existe. Estos números, Alberto, y este escenario lo tiene el oficialismo provincial también. Claro, sí. O sea, esto lo conocen ellos, no es un tema que manejo y se ríen. De más está decirlo. Y se ríen. No se ríen tanto. Yo me río, pues. Es que no se ríen tanto. Sí. Es que por un escenario en el que estamos viviendo cualquier cosa puede pasar. Y mirá, diciembre del año pasado. Cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa puede pasar. Puede pasar cualquier cosa, nosotros no pasamos más de tiempo. Simplemente queremos darle a ustedes el análisis de una parte política y un análisis de una parte periodística. Usted haga su propia evaluación.
Estimado, gracias por tu tiempo. Lindo compartir. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos tienen que interesar a todos. La semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Fuerte, por favor. Aquí y ahora. Chao, hasta la semana que viene. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. El Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente está presente siempre con servicios, asesoramiento gremial, asistencia médica en los consultorios de nuestra obra social OSECAC, farmacia sindical, capacitación, consultoría familiar, campo deportivo propio, entrega de útiles escolares, plan materno-infantil y mucho más. Y ahora, a través de un convenio con la Universidad Nacional Guillermo Brown, sumate al nuevo curso Derechos Laborales. Afiliate y sumate a este gran equipo. Juntos somos más. Si venden droga en tu barrio o en un lugar que conozcas en Ezeiza, podés hacer la denuncia anónima llamando al 4-232-5000, Centro de Atención de Lucha contra el Narcomenudeo. Seguimos trabajando por la seguridad de nuestros vecinos. Ezeiza Seguro. Soy Ramírez María y pertenezco a la Policía de San Vicente. Siendo policía, todos los días son diferentes, porque te enfrentás a nuevos desafíos. Te brinda oportunidades para tu crecimiento personal y profesional a través de capacitaciones. Y ayudás a mantener el orden y la seguridad en la sociedad. Te invito a que te unas ingresando a la página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones. Estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.